¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy en Hablemos de Ciencia estaremos hablando acerca de la tenencia legal y responsable de las mascotas. Así que si tú quieres saber si puedes tener un tigre, un león, una pantera, un caimán de mascota, pues bueno, primero suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a nuestros dos invitados especiales. El día de hoy va a estar Andrea y Edgar, creadores del proyecto Biólogos Haciendo Cosas, quien ambos son biólogos por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde Edgar se especializa en el área de peces invasores y Andrea en especies de mamíferos invasores. Ambos son divulgadores de ciencia, creadores de contenido en todas las redes sociales y bueno, son unas personas simplemente espléndidas para hablar de temas relacionados a la cuestión legal y el manejo responsable de las mascotas. Así que no me queda más que dar la bienvenida a Andy y a Edgar a Cápsula Channel. Muchas gracias por invitarnos, primero que nada, y gracias por compartirnos, por permitirnos este espacio. Muchas gracias, la verdad es que estoy bien emocionada, ya me estaba sintiendo de que no nos invitaba, pero aquí ya estamos bien contentos. Qué bueno, qué bueno. Nosotros felices de tenerlos. Y ya hacía falta, ya lo habíamos platicado hace tiempo y ya por cuestiones del tiempo y destino y demás, muchas cosas, pero mira, ya se logró, ya estamos aquí. Y el día de hoy nos van a platicar un tema bien interesante que personalmente, de verdad, me llama mucho la atención, que es esta parte de la tenencia legal y de la responsabilidad de los animales, sobre todo los exóticos, ¿no? Que yo he visto, por ejemplo, en algunos videos que tienen un tigre, un caimán, o sea, animales súper, que dices, ¿por qué está ahí? Debe estar afuera, ¿no? De forma salvaje. Entonces de eso nos van a estar hablando el día de hoy. Por supuesto, mira, pues es un tema muy amplio, la verdad, y creo que es importante que lo demos a conocer, ya que pues, como dices, no muchas personas saben qué es lo que ocurre en estos casos. Siempre es una incógnita para algunos, pero pues para eso estamos aquí, estamos para dar a conocer esta información y que pues tengan esa idea de qué es lo que sucede en cuanto con estos organismos. Bueno, mi nombre es Edgar, soy parte de Biólogos Haciendo Cosas en conjunto con Andy y el día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la tenencia legal y responsable, el qué es, qué conceptos maneja y cómo hacerla válida. Así es. Primero que nada, debemos de conocer qué es una mascota. Una mascota van a ser aquellos animales domésticos, ya sea cualquier especie. Los más generales que hay es perros, gatos, pero pueden ser desde conejos, tortugas, igual por ahí mencionábamos unos camaleones. Esta parte de animales que ya son un poco más exóticos y que se puede decir que son silvestres, no lo son, sino ya llevan un proceso de domesticación para que puedan precisamente convivir con los humanos. Y bueno, este concepto de domesticación es prácticamente que son mantenidos por las personas con fines de compañía o seguridad. Dentro de lo que encontramos, como para agregar, dentro de lo que encontramos en cuanto a las mascotas, existen pues lo que son las mascotas ya más comunes y existen en este caso también las mascotas exóticas, como lo mencionabas hace un momento. Las mascotas exóticas se les considera a todos aquellos organismos que son fuera de lo común. Normalmente cuando se habla de mascotas se tiene esa idea o se piensa automáticamente en perros y gatos, que son aquellos animales que son más vistos, ¿no? Son más populares. Pero dentro de estos populares también tenemos lo que son peces, algunos conejos y tortugas, como por dar un ejemplo. Y ya dentro de lo que son las especies, bueno, mejor dicho, las mascotas exóticas, ya van cierto tipo de reptiles, como lo son lagartos, lagartijas, algunas serpientes, también tenemos aves, sobre todo pues aves ya más vistosas. También tenemos, por el caso de peces, tenemos peces todavía
muy exóticos, que vienen de lugares un poco más alejados. En cuanto a mamíferos, tenemos animales como por ejemplo, lo son algunas chinchillas, por ejemplo, algunos roedores, que también son más grandes y más vistosos, por dar unos cuantos ejemplos. Bueno, lo de la tenencia responsable hay que tomar en cuenta que son estas responsabilidades y obligaciones que tenemos como personas al decidir tener una mascota, precisamente para poder mantener al animal en un buen estado. ¿Qué son los puntos que debemos de tomar en cuenta? Que la alimentación sea adecuada dependiendo de la especie. Aquí un ejemplo que puse es en los perros, que son animales que tienen dietas estrictas carnívoras. Sí, de vez en cuando se les llega a dar alguna verdura, alguna fruta, pero es muy nulo y no todas las verduras y frutas puede comer un perro. En el caso de los cuyos o chinchillas, tienen una dieta más estricta a lo herbívoro. Igual se les tiene que dar algunas croquetas, algunos suplementos. También hay otros casos como los erizos que tienen dietas omnívoras. Consumen huevo hervido, sus croquetas, algunos peces, frutas, verduras. Tiene que ser muy variado. También hay que tenerle y otorgarle un espacio suficiente y adecuado también a la especie. Recordemos que hay muchos animales como las pogonas o algunas boas que tienen que tener cierta cantidad de luz, quizás tierra, sustrato, algunas plantas, más que nada una ambientación a lo que sería su hábitat. Uh-huh. También recordemos que tenemos que ponerle juegos o escondites recreativos. Y esto aplica también para los perros y gatos. En cuestión de gatos, se dice muchas veces que tenemos que tenerle algún rascador, alguna pelotilla para que empiece a jugar y empiece a tener un movimiento, porque estos animales pueden llegar a la obesidad. También en el caso de los hámsters es muy común. Siempre tenemos que estarlos teniendo activos y ahí vendría la parte de algunos suplementos y premios. Algunos animales como perros, gatos, hámsters, erizos deben de tener un premio debido a que aparte de su alimentación llegan a jugar y se les otorga como parte del juego pues algún regalito. En este caso alguna semilla, alguna frutita, algo muy pequeño y ligero. Y prácticamente su atención veterinaria, no necesariamente porque esté enfermo el animal, sino que sea una revisión, ya sea mensual o semestral, dependiendo del tipo del animal que tengas. Ok, entonces no nomás es tener ahí un animalito, sino también es como considerar desde dónde va a estar, su espacio que necesita, su alimentación, el veterinario, o sea, todas las condiciones para que sea ahora sí el manejo responsable de esa mascota, ¿no? Claro, mira, es muy importante que tengamos en cuenta todas estas características, todas estas obligaciones que vamos a contraer al momento de pensar en tener una mascota. Por eso siempre es esencial o muy importante que nos informemos sobre qué tipo de mascota queremos primero que nada, y antes de comprarla o de adquirirla, vamos a investigar sobre sus cuidados, sobre los que necesitan, sus necesidades. Por ejemplo, en el caso, digamos, de peces, que es, bueno, de lo que tengo más conocimiento, mucha gente piensa que es comprar solamente la pecera, el filtro, la bomba, echarle agua de la llave. Hay personas que le echan de garrafón, por ejemplo, las piedritas de colores y el pez. E incluso hay casos todavía más extremos donde se compra una pecera, que muchas veces es una pecera redonda, sin ningún tipo de suministro de oxígeno o de limpieza, y solamente las piedras y el agua y el pez. Eso está mal. Eso es pues maltrato, porque lo que hacemos es que no estamos dándole un lugar adecuado a este organismo.
muchas personas, por ejemplo, no saben que al tener un pez es importante primero que nada adecuar una pecera. No solo tener, bueno, primero que nada investigar las necesidades del pez. Y no solo tener una bomba, un filtro y pues el sustrato. Se necesita todavía más allá. Se necesita que cuando ingreses el agua, tiene que ser de una fuente confiable y tienes que dejar reposarla unos cuantos días para que genere una cantidad de bacterias necesarias para que estos, de microorganismos, para que estos peces tengan, se puedan adecuar correctamente a lo que es, pues, el nuevo hábitat que van a tener. Así es muy importante porque mantenemos la salud del pez, pues mantienes tu inversión y además le das una vida digna a este animal que se va a encontrar en cautiverio y que vas a tener como mascota a partir de... Exacto. Y fíjate que esa parte de los peces, tengo también ya buen rato de experiencia en ese manejo de los peces. Y cuando le digo a los amigos de repente, qué bonita tu pecera, me dicen, ¿no? Y yo, sí, ajá, mi pez me costó 30 pesos, ¿no? Pensando, me costó 100 pesos mi pez, pero tengo 5,000 pesos en pecera ahí. O sea, eso es lo que muchas veces no toman en consideración, ¿no? Que tienes que Claro. crear este ambiente, como lo mencionas, ¿no? Con el agua, que las bacterias, el pH, los nitritos, los nitratos, los fosfatos, o sea, que todo el parámetro esté acorde para el pez. Porque inclusive hasta la piedrita de color puede llegar a estresar al pez, porque en su Claro. hábitat no existen las piedritas de colores. Las plantas que si son de plástico generan moho, que está cerca de la ventana, o sea, todas esas cuestiones que muchas veces como compro un pez, lo aviento en un vaso y hay que se quede ese bonito. Claro que no. O sea, por cada tamaño de pez hay ciertos litros que debe tener centímetros cúbicos, ¿no? De espacio para él. Y es un pez. Para una especie más exótica todavía, o sea, no cualquiera puede tenerlo, ¿no? Claro, mira, de hecho, algo que la gente debería saber es, en cuanto a los peces, es que si ves que uno de tus peces se eleva mucho sobre pues, el nivel del agua medio y llega a lo que es a la superficie y trata de sacar lo que es pues, la boca, es porque se está ahogando el pez, no hay suficiente suministro de oxígeno y necesitas atender esa necesidad. De hecho, cuando muchas personas tienen peces, en este caso normalmente son peces beta, que los tienen en peceras muy pequeñas y ven que siempre está pegado a lo que es la superficie, es por lo mismo, porque el pez está asfixiando. Uh-huh. Sí, fíjate, esa es la pelea constante con gente que sé que tiene, o en las fiestas que te dan el beta en una cajita chiquita y dices, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tiene de sufrir ese animalito por un adorno de fiesta? O sea, ni siquiera le hace la calidad de vida, ¿por qué? Pero, okay. Así, todo eso. Por eso, cuando se piensa tener un organismo, es muy importante pensar e informarse de todo eso, porque incluso lo que es todo aquello que cubra las necesidades del organismo, como puede ser el hábitat, el terrario, la pecera, el lugar de juegos, etcétera. Todo esto puede ser incluso a veces más caro que el mismo organismo que estás comprando. Exacto. Sí, Sí, no. justamente. De hecho, muchas personas se van a la compra de las mascotas por lo económico que pueden llegar a ser, pero no contemplan los gastos de juegos, de veterinario. De hecho, también se tiene que ver y buscar si cuentas con algún veterinario cerca que atienda animales exóticos, ya que no todos se enfocan a esta parte. Entonces sí, también tenemos que contemplar esa parte. Okay, porque ahí me supongo que hay solamente veterinarios de perros y gatos y a lo mejor hámsters, ¿no? Pero ya víboras o caimanes o lagartijas, no sé, o sea, ya no, eso es más exótico. Digamos que los veterinarios pueden tener ese conocimiento, pero lo que muchas veces falta son las herramientas. Digamos, puedes encontrar, no sé, un veterinario que sepa de todos los organismos, pero si en ese momento no cuenta con una herramienta que tú necesitas para atender una emergencia, pues puede ser una sentencia de muerte para pues, tu mascota. Ok. Pues interesante, ¿eh? Ahora sí, para que vayan considerando si quieren tener una mascota,
pues no nomás piensen en tenerla, o sea, todo lo que implica, porque ustedes son los responsables de esa mascota. Por supuesto. Justamente. De hecho, en el caso, por ejemplo, de las mascotas que son más populares, muchas veces hace caso omiso, pero estas mascotas necesitan, pues, este tipo de atenciones. No importa si son como que las más vistas, las más vistosas, perdón, las más comunes, tienen sus necesidades. Un ejemplo, pues, son los gatos y los perros, siempre deben tener, pues, satisfecha esa necesidad del alimento, de que el alimento sea adecuado para ellos, de que tengan un estímulo en cuanto a juguetes o juegos y que tengan pues lugares donde se puedan sentir a salvo, fuera de ser la mascota. Y eso solamente hablando de mascotas comunes, perros y gatos. Uh-huh. Y al final de cuentas va a ser un miembro más de la familia y hay que chequearlo y tenerlo bien. Pues sí. Sí, claro. Efectivamente. Muchas veces cuando una persona tiene una mascota, pero ve que empieza a generar un gasto más allá de lo que él está dispuesto a dar, o que simplemente el animal deja de estar en características que no llegan a gustar, que es lo que sucede normalmente con algunos mamíferos, por ejemplo los perros, que cuando son chiquitos son muy tiernos, pero cuando crecen, pues los abandonan. Esto es, pues, para la redundancia, el abandono animal. Dice, es toda mascota o animal de compañía que se encuentra sin vigilancia. ¿A qué nos hace referencia? A que una persona que anteriormente se hacía cargo de él, pues por X o Y razón, lo dejó a la deriva y ya no hay nadie que pueda satisfacer todas sus necesidades, tanto físicas, fisiológicas, e incluso a veces pueden ser también algunas mentales, porque el abandono muchas veces genera que animales que anteriormente fueron unos animales muy dóciles o muy cariñosos puedan volverse pues más salvajes, más violentos. Normalmente cuando se abandona un animal, lo que se hace es que solamente se lleva a un lugar donde este animal no conoce y se libera. Y lo dejan a la deriva. Esto no sucede solamente con gatos o con perros, también pasa con tortugas o con peces. En el caso de las tortugas, pues muchas veces se tiene esa idea de que se liberan en cuerpos de agua. O también los peces, se liberan en cuerpos de agua porque se va a pensar que son mejor, que es mejor, pero lo que no saben es que acarrean más problemas. Un ejemplo, y empezando pues por el tema que estamos llevando, es que el animal no se va a adaptar, ya que al ser una mascota, estaba acostumbrado a que normalmente se le suministrara pues lo que es el alimento y que se le satisfacieran todas las necesidades que tenía. Pero al momento de ser abandonada, se encuentra en un hábitat totalmente hostil, en un lugar totalmente hostil, donde no sabe cómo conseguir cómo saciar todas estas necesidades. Y eso puede conllevar a que el animal pues simplemente no se adapte y muera. Por la parte esto ya es como que por la parte ambiental, muchas veces cuando se abandonan organismos, los convierten en especies invasoras. Estas especies invasoras causan un desequilibrio en la red trófica, en los ambientes, porque lo que hacen es que modifican o desequilibran estos ecosistemas. Por ejemplo, algunas especies pelean por hábitat o por el alimento con especies nativas, y algunas especies invasoras, al ser como que tener una adaptabilidad más amplia, desplaza a las especies nativas, haciendo que pues perdamos la biodiversidad. Un ejemplo es en el caso de una tortuga como tenemos aquí, es la tortuga de orejas rojas, que mucha gente la tiene como mascota, porque son pequeñas y se ven muy bonitas. Lo que no saben es que pueden crecer mucho, mucho, y se ha vuelto una especie invasora. Y por el otro lado tenemos pues varias especies de peces. Ok, eso me recuerda, por ejemplo, siguiendo con el tema de los peces, que yo creo que todo el mundo hemos tenido quizá peces en algún momento de nuestra vida y lo hemos visto, que también metes que tus guppies
o metes tus platis o tus molis, cualquier tipo de pez de ornamenta así bonito, ¿no? Ornamentales. Y de repente te compras un pangacio, ¿no? Un tiburoncito que también más o menos está en las mismas aguas, pero el detalle es de que este va a acabar con esa especie. Ahora pensemos que ese pangacio yo voy y lo libero en un cuerpo de agua y ese va a empezar a acabar con los peces de ese cuerpo de agua y luego ya se modifica todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque fuiste a liberar una especie que no debería estar en ese cuerpo de agua, viéndola así a gran escala, ¿no? Y eso es las especies invasoras. Claro, exactamente. Eso es, bueno, a grandes rasgos, como dices, ese es el proceso de que para que una especie se vuelva invasora. Principalmente, pues es eso, la liberación intencionada mediante el abandono, que es algo que sufren muchas especies que son utilizadas como mascotas. En este caso, para evitar esto, pues siempre la recomendación es informarnos. Y en caso de que ya no puedas tener una mascota, es buscar como que otro lugar que te pueda aceptar este tipo de organismos. Hay instituciones o hay lugares que te aceptan a las mascotas que ya no puedes tener. Un ejemplo que tenemos aquí en el estado de Morelos es el Parque Chapultepec, Parque Ecológico Barranca de Chapultepec, donde tienen un cocodrilo de aproximadamente 2,5 metros, me parece, que es un cocodrilo Moreletti. Sí, es un cocodrilo Moreletti. De la especie Moreletti. Y fue donado por una persona que pues lo tuvo como mascota durante muchos años, pero al crecer ya no lo pudo mantener. Él pues lo donó al parque y el parque actualmente es el que se encarga de satisfacer todas esas necesidades que el cocodrilo tiene. Ese es un ejemplo de lo que pueden hacer. Por otro lado, si nos vamos por una mascota que sea un tanto más común, un perro, un gato, pues hay muchas personas que les gustan estos animales y que los pueden tener en buenas condiciones. Tú puedes platicar o buscar a alguien que los pueda tener y si te convence y si ves que se le puede dar una vida digna, pues cederlo, darlo a que alguien más lo pueda mantener, lo pueda cuidar. Fíjate, y con la cuestión de los perros y los gatos, me recuerda mucho a una plática que dio Andy hace un tiempo, donde hablaba de la fauna, ¿cómo se llama? Feral, ¿no? Fauna feral, donde ya estos animales, como los gatos y perros, ahora cazan salvajemente y también acaban con otro tipo de especies y se vuelven ahora más invasoras y más dañinas que si lo hubieras pasado a una persona que en verdad iba a cuidar de esa mascota doméstica, ¿no? Sí, justamente. De hecho, puedes pasarle a la siguiente. Quiero hablar un poco sobre la situación que hay en México sobre los perros. Y bueno, actualmente tenemos un porcentaje de 30% de animales de compañía. Estos animales de compañía nada más se están englobando en lo que son perros y gatos, no están tomando en cuenta otras especies. Y aproximadamente el 70% viven en las calles. Tenemos un grave problema, no solo en México, sino en Latinoamérica, pero México está entre los primeros lugares de abandono animal. Y cabe resaltar que en las cuestiones de los perros en situación de calle o de libre pastoreo, poseen muchas enfermedades, haciéndose un foco de infección, un problema de sector salud. Hay enfermedades como el moquillo, la rabia, la leptospira, que son enfermedades que pueden ser transmitibles a nosotros las personas. En caso de la rabia, de hecho ya teníamos 15 años con certificación a nivel nacional de no tener esta enfermedad en el medio ambiente, por así decirlo. Sin embargo, hace un mes o 2 meses, no recuerdo muy bien, se presentó el primer caso de rabia y justamente en nuestro estado, que es el estado de Morelos. Entonces, es una situación que puede ser muy agravada, la situación en cuestión de alguna vacuna o alguna inyección que sea benéfica para nosotros las personas son nulas. En cambio, si nosotros hacemos la diferencia en no abandonar a nuestros animales,
en controlar a dónde van, porque muchas personas los tienen, pero los dejan a la deriva. Y tampoco les otorgan algunas vacunas necesarias, ni las desparasitaciones, ni las esterilizaciones, pues van a generar estos problemas. Justamente lo de las esterilizaciones es un gran beneficio, y principalmente cuando esterilizan perros machos, podríamos ahorrarnos un montón de problemas, ya que un solo perro pues puede preñar a varias hembras. Entonces sí es muy de pensar y de entender que debemos de ser un poco más responsables. Hay campañas de esterilización certificadas, claro que hay que también checar mucho quiénes son los veterinarios o las organizaciones, donde ponen vacunas gratuitas o esterilizaciones gratuitas o a bajos costos para aquellas personas que pues no han tenido a lo mejor un buen recurso en lo que lleva su año o en esa temporada, pero hay pues esas alternativas para seguir cuidando a tus mascotas y que la cuestión económica no sea un impedimento. O sea, y esta cuestión es la que muchas veces no vemos. O sea, porque si cuidaran a las mascotas, no hubieran perros abandonados en la calle o gatos abandonados en la calle. Entonces, ¿por qué no hacer uso de estos centros? Ahora sí que si tú no puedes hacerte cargo, llevarlos ahí, pues para que ellos se hagan cargo de estas mascotas y mínimo, pues tengan esa pequeña calidad de vida, ¿no? Ahora sí que ya si tú no puedes, pues que ellos mínimo, pues es un ser vivo al final de cuentas. Claro, Sí, justamente. bueno, Y es mira, que muchas personas también no toman en cuenta los cuidados veterinarios de los perros. Lamentablemente, yo ahorita estoy trabajando con perros y hay muchas personas que acuden a remedios caseros o remedios mismos de la plataforma de la que estamos ahorita en este momento, o en Facebook. No sé, ejemplo, que para la sarna utilizan petróleo o aceites, cosas que pueden de hecho perjudicar aún más la calidad de vida del perro. Otra de las cuestiones justamente que había mencionado eran los perros ferales. Estos animales ya son un caso muy aparte de los perros en situación de calle. Los perros en situación de calle pueden llegar a ser ferales una vez que ellos lleguen a algún espacio totalmente natural o que sea un espacio donde no haya tantos humanos, por así decirlo. En el caso de los basureros también se llega a dar mucho la situación de estos perros en áreas naturales protegidas que llegan a ver también. Estos perros son totalmente salvajes, de hecho están muchos en jaurías y atacan a las personas que llegan a estar en estas partes, ya sea que a lo mejor en alguna expedición, en algún senderismo, o incluso las personas que llegan a trabajar en estos tiraderos a cielo abierto. Se ha dado casos de que incluso llegan a cometer pues atrocidades y no se llega a dar a conocer estas situaciones. También estos animales hay que recordar que poseen varios patógenos, como había mencionado. Si los perros que están en situación de calle ya tienen bastantes enfermedades, los que están ya considerados como ferales son aún peor, enfermando a lo que son las especies nativas y dando una baja en las poblaciones de estas especies. Principalmente las que llegan a contagiar son mamíferos. Incluso se llegan a dar algunos fenómenos muy curiosos que son la hibridación, que es esto que se llegan a mezclar coyote con perro o perro con lobo. Y esto también es muy malo porque llegan a disminuir las poblaciones que son meramente de lobo o que son meramente de coyote, dando alguna especie un poco más agresiva y no fértil. Entonces es muy, muy peligroso que nosotros nos tomemos tan a la ligera la liberación de algún perro o decir,
se fue a pasear por ahí. La verdad es que puede a veces que regresen, puede que no. Y aparte, hay muchas personas que también llegan a maltratar a los perros en plena calle, que les llegan a aventar una piedra, los atropellen, pongan veneno. Entonces son muchas cosas que debemos de considerar al momento de estarlo dejando libre o porque ya no podemos con ese animal. Y de hecho es un tema que es muy importante, ya que pues aunque nosotros estamos dando esta plática, sabemos todo esto, mucha gente no lo sabe, no lo conoce. Y es importante dar a conocer todas estas problemáticas, porque así podemos evitar que toda esta situación, o que esta situación siga creciendo. Muchas veces se piensa que las personas que estudian este tipo de temas odian a lo que son los perros o los gatos, pero eso está meramente alejado de la realidad. De hecho, muchas personas llegan a estimar tanto a estos animales que por eso estudian todo esto, para buscar el bienestar de estos organismos. Si nosotros no damos a conocer toda esta información, por así decirlo, la problemática va a crecer de una forma muy desmedida. Un ejemplo es que tuvimos apenas no una discusión, sino que un pequeño roce con un grupo que estaba instalando pues comederos comunitarios de perros en situación de calle, que esa es una práctica muy difundida últimamente, tanto por redes sociales, y se ha dado en prácticamente todo el país. Este tipo de situaciones están vistas con buena cara, pero muchas veces atraen más problemas de los que resuelven, porque pues son focos de infección de enfermedades muy graves que afectan a estos perros, y que también pueden convertirse en un tipo de zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Por si alguien no sabe, una zoonosis es como lo del COVID. Un organismo, un animal, infectó a un humano. Así que pues, ya tienen como que un antecedente de qué es lo que puede llegar a pasar si es que llega a suceder. Bueno, ¿qué es lo que va a llegar a pasar? Si es que en algún momento una enfermedad de perros callejeros, por ejemplo, llega a infectar a un humano, como lo ha sido pues la rabia. En caso de ya ser detectada en un estadio tardío, esta enfermedad es mortal para los humanos. Y de hecho se han dado casos en México de rabia en perros. Como dice Andy, en el municipio de Tlaltizapán, aquí en Morelos, se dio hace unos 2-3 meses el primer caso de rabia en perros. Y esto es una alerta para que tomemos ciertas medidas y tomemos acción en parte de la solución para resolver toda esta problemática. Otro ejemplo es que muchas personas tienen especies que son exóticas. Estas especies exóticas muchas veces pueden ser tanto de tenencia legal, pero en su gran mayoría son especies de tráfico ilegal. El tráfico ilegal es la extracción de especies protegidas y que son extraídos de manera ilegal para ser comercializados en lugares que no están regulados. Un ejemplo, pues, de extracción ilegal es en el caso de algunos mamíferos, como lo son monos, que son secuestrados o que son tomados y se venden como mascotas. Mucha gente los tiene. De hecho, ha habido un alza en la tendencia de posesión de primates en México, donde es ilegal prácticamente tener cualquier tipo de primate. Otro ejemplo, y eso es muy, muy, muy visto, y de hecho se tiene como que es algo normal, es tener tener citácidos. Para el que no sepa, un citácido es un perico. Esos pericos que hablan, que normalmente te los venden en el mercado, ese tipo de esas aves
son completamente ilegal. De hecho, la norma oficial mexicana prohíbe la venta de estos, la venta y la tenencia de estas aves. Muchas veces se venden estas aves en lugares, públicos, y como la gente ya está ya tiene tan arraigado, pues, la comercialización de estas aves, se ve como, pues, algo normal y no le toman esa importancia, cuando es muy importante, ya que se tiene un estudio en el que de 10, para que un ave de este tipo llegue a las manos de un comprador, en el camino mueren aproximadamente entre 8 y 9. O sea, para que tú tengas a tu perico que habla y que normalmente le enseñas groserías, tuvo que haber, viene por detrás, todo eso viene manchado con la sangre de otros 10 pericos. Y normalmente cuando te das cuenta que cuando te venden un perico, un citácido, te lo venden muy pequeño. Te lo venden pequeño, eso es porque lo extrajeron ilegalmente de un nido, y para que no haya, pues, esa lucha contra los mismos progenitores, con la progenie, los cazadores furtivos lo que hacen es que matan a toda la familia para tener a la cría. Por eso es muy importante dar a conocer toda esta información. Y eso no es todo, porque el mismo tráfico ilegal, bueno, eso no es todo, y nada más estamos hablando de los pericos, ¿eh? Porque pasa que cuando ya tienes un perico en casa, muchas personas no le dan esa vida digna, y siempre es de que, ¿qué come un perico? Cuando lo compres, te dicen, toma, dale masita, dale semillas de girasol, dale la mezcla de semillitas que te venden en el mercado. Pues lo que no saben es que al darle todo este alimento a este tipo de aves, lo que hacen es enfermarlas. La semilla de girasol contiene una gran cantidad de grasas, lo que hace que, pues, dañe los órganos de esta ave. La masa lo que hace, pues, es que daña el estómago, y también en conjunto con la semilla tapan las arterias del ave. Y muchas veces se tiene esa información de que cuando un ave empieza a presentar síntomas ya muy graves, es porque está en un estado fatal, está más allá de la línea de que se puede recuperar, está al borde de la muerte. La extracción el tráfico ilegal de especies no solamente afecta, pues, a lo que son la fauna, también afecta a lo que son a la flora. Muchas especies de cactus, que como sabemos, los cactus en su hábitat natural, para que lleguen a tener un tamaño más o menos, pues, decente, deben pasar muchísimos años. Un ejemplo, pues, es el peyote, que mucha gente lo extrae para consumirlo o para tenerlo en su casa. Para que un peyote tome un tamaño, pues, decente, de aproximadamente unos 10 centímetros de radio, deben pasar al menos unos 15, 20 años. Wow. O sea, es una situación muy grave. Y como te digo, además hemos mencionado estas dos especies. De hecho, hay muchísimas más. Y me parece que en la siguiente diapositiva tenemos algunos ejemplos. Mira, este es una diapositiva del tráfico del problema a nivel mundial, que es el tráfico ilegal de mascotas. Muchas veces en redes sociales hemos visto de personas que tienen mascotas exóticas, y decimos, mira, decimos que interesante, qué bueno, ¿no? Pero lo que no saben es que detrás hay una problemática muy grande. De este lado izquierdo superior tenemos lo que es un mono, me parece que es un mono capuchino. Este tipo de monos, de primates, sí pueden ser legales, pero muchas veces tienen muchas veces, para evitar todo ese esfuerzo de adquirir un ejemplar de manera legal, se recurre al tráfico ilegal. Por la parte de la izquierda inferior tenemos lo que es una guacamaya.
Estas son ilegales, pertenecen al grupo de los cetáceos y tener una en México es completamente ilegal. Y en redes sociales podemos ver que personas que habitan en México tienen una. Esa es una gran problemática. Ese es un problema enorme. Pues del lado derecho, inferior y superior tenemos pues otras especies, lo que es un mapache, y tenemos una serpiente. Y si te das cuenta, en estas dos imágenes de arriba tenemos una problemática, que es la humanización de ciertas mascotas. No estamos cumpliendo con las necesidades pues que valga la redundancia, necesitan, sino que estamos, por un deseo propio, estamos alterando lo que es el comportamiento y estamos llevándolos más allá de lo que normalmente harían, tanto como en vida silvestre y como mascotas. Que justamente muchas veces evitan comprar animales legales. Claro, aquí en lo que estamos mostrando pueden adquirirlos legalmente. De hecho, sí hay guacamayas, no de esa especie, la guacamaya de roja que comúnmente conocemos es totalmente ilegal, pero hay otro tipo de guacamaya que sí es legal, tiene tonalidades amarillas con verdes, pero aún así siguen evitando comprarlas legalmente porque es más costoso, porque es un poco más en cuestión de documentación. La gente no le gusta cumplir con estas reglas, con estas normativas. Entonces, es muy difícil a veces hacer entender a las personas que sí pueden tener mascotas, pero siempre y cuando pues cumplan con las normativas. Y como dice Edgar, muchas personas no dan con las especificaciones que deben de tener los animales, que justamente los mencionamos en un principio, que para tener una mascota debemos de tener juegos, alimentación, muchas cosas que tener en cuenta, menos la humanización, que es un tipo de maltrato animal. Súmale a eso. O sea, si yo quisiera tener, por ejemplo, un mono, el mono, si lo compro legalmente, me saldría como en cuánto, no sé si sepan algo, un aproximado. Se tiene un estimado que por un mono, por un primate, se pueden, mínimo y de manera legal, pueden ser de entre 45,000 pesos hasta 70,000 pesos. Va dependiendo de la especie. Legal. Ya si es legal, si es de manera ilegal, normalmente te lo dejan de entre unos 15 a 25,000 pesos. Ok. Es un gran porcentaje. Son entre 45 y 50% de precio menos. Esto incentiva a que pues muchas personas prefieran ir por lo más barato. Uh-huh. Pero lo que ustedes comentaron, que también me llamó la atención, es que si yo lo compro de manera ilegal, pues viene recién sacado de ser salvaje, ¿no? O sea, de estar en su hábitat. Si yo lo compro de forma legal, pues viene, me supongo que de algún tipo de cautiverio o de donde los reproducen más controlado o algo. O... Claro, mira, este es un punto muy importante y qué bueno que lo tocas, porque tenemos actualmente un problema. Se está tratando de evitar que haya y de eliminar lo que son las UMAS y las PIMS. Estos lugares, para el que no sepa, son, por ejemplo, empezando por las UMAS, son unidades de manejo ambiental. Son lugares que están, por ejemplo, por así decirlo, regulados por el gobierno. Son lugares que están regulados por el gobierno para la crianza y tenencia legal de especies protegidas por la ley. Estas especies, como mencionas, se utilizan normalmente para lo que son para venderlas como mascotas, para venderlas a pues, coleccionistas, y una que es la más polémica, que es la caza legal. En este momento hablemos de lo que es las mascotas, ¿no? Por el lado de las mascotas, muchas veces se venden especies en peligro de extinción porque las mismas UMAS las reproducen. Adquieren ejemplares y reproducen para posteriormente poderlos vender
y utilizar este dinero de financiamiento para pues más reproducción, o incluso hay lugares donde se utilizan estos organismos para reproducirlos, venderlos y financiar investigación científica. Siempre que se compra un organismo pues de ilegal y que es una especie protegida, siempre tiene que ser en una UMA o en una PIMS. Estos lugares están pues regulados por el gobierno, están avalados y de hecho te dan, cuando lo compras, te van a dar papeles totalmente certificados por el gobierno federal de que es de procedencia legal. Y de hecho muchas veces en lugares así te llegan a hacer como que una investigación socioeconómica para saber si incluso puedes tener a este tipo de animales. O sea, es un proceso, como lo mencionábamos, es un proceso muy largo, muy tedioso, muy caro. Y es por esto que mucha gente prefiere directamente recurrir a lo que es la adquisición ilegal de ejemplares en peligro de extinción. Ok, entonces, si yo quisiera adquirir una especie de estas, tengo que ir a una UMA o a una PIM para ahí que me lo vendan legal. Claro, siempre es mejor, pero también debemos saber que no todas las especies se pueden vender por medio de UMAs. Hay especies que sí se pueden vender, pero otras que definitivamente no. De hecho, pues, como mencionábamos, no hay UMAs de guacamaya o de citácidos, porque es totalmente ilegal, pero sí puede haber de monos, de tlacuaches también, de mapaches, de otro tipo de organismos que son, pues, que están protegidos, pero sí tienen ese permiso de venta. Cuando adquiero, por ejemplo, me acuerdo mucho del animalito que tiene Andy, de su erizo, ¿no? O sea, tiene su animalito aquí, pero tiene un certificado, ¿no? Que está respaldando que fue comprado legalmente. Sí, justamente, yo tengo lo que es un erizo, es una especie exótica, y fue aproximadamente 6 meses para que pudiera obtener este animal y otros 6 meses para la documentación. Entonces es un proceso muy, muy largo, muy tedioso, porque también obviamente, a pesar de que probablemente lleguen a conocer a las personas, te lleguen a conocer, en este caso conmigo, la persona que tenía la PIMS me conocía, pero tenía que seguir con las reglas para que él pudiera decir, ¿saben qué? Vendí tal animal a tal persona y si tiene como que los requerimientos para poder tener este ejemplar. Ok. O sea, no es fácil. Ahora sí que sea legal, hay todo un protocolo y un proceso y lleva su tiempo y, o sea, te van a investigar. Al final de cuentas es como si estuvieras adoptando un niño, ¿no? O sea, porque es un ser vivo al final de cuentas. Claro. Sí, claro. De hecho, algo que es muy importante mencionar ahorita que está muy de moda es el ajolote. Que el ajolote sabemos que ya está en lo que es peligro de extinción, o más bien en extinción en su hábitat. Sin embargo, al estar reproduciéndose en UMAs, en tener todos estos esfuerzos de reproducción en cautiverio, no ha desaparecido. Y muchas personas lo pueden tener de mascota. Es totalmente legal, siempre y cuando obviamente esté con certificados el lugar donde los compres. Y hay que tener también cierta conciencia de que estos animales tienen demasiados parámetros para cumplir y que estén en un buen lugar. Creo que son de los casos un poco más difíciles, pero no imposibles, y que deben de tomar en cuenta. De hecho, hay muchas personas que últimamente como que desean comprar ajolotes porque se ven muy bonitos, ya hasta salieron en los billetes de aquí de México, ya se volvió como una tendencia. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta cuáles son estos parámetros de pH, de agua, igual como en los peces. Justamente ellos también tienen esto, y más que son anfibios, los anfibios son un poco más difíciles en cuidados.
Sin embargo, repito, la compra de estos animales ayuda muchísimo en lo que es la investigación y de que no se vayan a extinguir estos especímenes. Fíjate que eso también me recuerda mucho. Aquí en Ensenada está el museo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, está un museo aquí en Ensenada, ¿no? Y nos hablaban justamente del borrego cimarrón. Claro. Entonces decían, sí se puede cazar. Y a mí me quedé como, ¿pero cómo? ¿Cómo que se puede cazar si está dentro de las especies en peligro de extinción? Y justamente eso nos explicaban. Es que puedes cazar ciertos ejemplares que tienen cierta edad, que se encuentran en cierta área, pagas un permiso, pagas esto, pagas el otro, y eso mismo ayuda para volver a reproducir especies y mantenerlo. Entonces dicen, no nomás voy y mato por matar un animal por deporte, vamos a decirlo, sino que hay todo un proceso inclusive para eso, ¿no? Claro, mira, ese caso del borrego cimarrón es una muestra de que se ha podido, pues, recuperar una especie que estaba prácticamente extinta por medio de la caza legal. Ojo, estamos mencionando la caza legal, porque también existe la caza ilegal o furtiva. Sí. Esta, en lugar de beneficiar, pues perjudica de manera muy drástica. Uh-huh. Por el lado de la caza legal, de hecho, salió aproximadamente hace 2 o 3 meses una noticia de que un príncipe árabe había venido a México solamente para cazar un borrego cimarrón. Y de hecho, se dio esa información de que simplemente por el simple hecho de poder matar a un borrego cimarrón, o sea, el puro borrego, le costó aproximadamente de 300 a 400 mil pesos. Uh-huh. Solamente el matarlo. Ahora faltan los permisos de las armas, los permisos de cacería, los preparativos, el pago de los lugares. O sea, es una derrama económica muy grande para, pues, se podría decir, para lo que es. Pero todo esto conlleva un esfuerzo y conlleva, pues, criterios muy específicos, una regulación muy, muy fuerte por parte del gobierno mexicano, y que este tipo de actividades pues ayudan a lo que es a la conservación de las especies. Uh-huh. Y fíjate, y justamente la información que nos dijeron fueron $15,000 de puro permiso, así, puro permiso para, si quieres manejar la piel, si quieres manejar la ornamenta, si quieres transportarlo, o sea, era un montón de cosas. Entonces, pues dices, es una por otra, o sea, si quieres cazar por deporte y eso, hazlo legal, pero también vas a atribuir a que esta especie, pues que ya estaba en peligro de extinción, mínimo irla reincorporando poco a poco de vuelta, ¿no? Claro, de hecho hay programas de reintroducción de especies que han sido pues prácticamente extintas en su hábitat, y gracias a esfuerzos tanto de PUMAS, de PIMS, de zoológicos y de lugares de recreación de caza legal, han sido pues un gran aporte para la recuperación de estas especies. Casos hay, casos menos, casos más, casos menos hay, pero siempre es por parte de que estos organismos puedan utilizarse de una o de otra forma. Okay. De hecho, recientemente se reintrodujo una especie de pez en el río Teuchitlán, el pez tequila, y fue también gracias a apoyo de zoológicos y de la Universidad Michoacana, que hizo reproducción de esta especie. Ya estaba extinta en su hábitat natural. Ok. O sea, está interesante, ¿eh? Porque también me ha tocado ver, por ejemplo, en el TikTok, ¿no? Personas que tienen o panteras, o tigres, o leones, o especies que dices, ¿cómo? ¿Cómo puedes tener eso? Pero si existe todo un proceso legal para poder tener un ejemplar y que lo tengas en sus condiciones óptimas y con el estudio que te hacen y sus cuidados veterinarios y todo, pues, ¿por qué no, no? A final de cuentas, puedes ayudar a esta otra causa, de que siga manteniéndose. Claro. De hecho, como mencionas, en redes sociales ha habido casos tanto de éxito, de especies que son vendidas de manera legal, como otros que no. Pues un ejemplo,
no quiero, ¿cómo se llama? No estoy haciendo publicidad, la verdad. No estoy haciendo publicidad. Un ejemplo es el vocalista de Cártel de Santa, Babo, para que todos lo conozcan, para que todos tengan un referente más o menos. Esta persona pues adquirió lo que es una pantera de manera legal y siempre se ha visto que la pantera está en óptimas condiciones. Otro ejemplo, esto es por lado malo, ha sido un influencer, Fofo Márquez me parece se llama, donde este influencer tiene una cría de... ¿Qué es? Una cría de un felino grande, no me acuerdo si es de un jaguar, creo que es. Y de hecho se dio a conocer videos donde esta persona traía a esta cría a un lugar donde pues no debería de estar, como lo es un antro, una fiesta, donde esta cría se vio totalmente alterada. Otro caso ya por el lado ilegal es muchos influencers que he estado viendo. De hecho hay uno que la verdad no recuerdo el nombre, que tiene pericos verdes, tiene pues pericos que son ilegales aquí en México, y mucha gente le ha dicho, ¿sabes qué? Pues es ilegal, tu perico es ilegal, pero la otra persona está en un plan, en una postura de que no le interesa lo que las demás personas digan. Y de hecho, siempre, cada que alguien le menciona sobre la tenencia legal, siempre termina pues por bloquear a esa persona. Eso ha sido pues un ejemplo. Y de tenencia ilegal responsable, mejor no hablamos porque eso no tiene nada que ver. Desde el momento, no tiene nada de, bueno, en el momento que compras un organismo de forma ilegal, estás perjudicando por más cuidados que le tengas a este organismo. Y fíjate que ahí, ahora sí que la ley es muy clara, ¿no? O sea, el hecho de que no conozcas la ley no te exhibe de ella, al final de cuentas. Entonces, si tú tienes un ejemplar que es ilegal, ¿qué puedo hacer yo si tuviera un ejemplar ilegal para poder hacerlo legal? Pues aquí ya no aplica ¿cómo se llama? Ya no hay una forma de cómo resolverlo. Desde que tú compras un organismo ilegal, es un crimen. Y de hecho, si tú vas a una dependencia y dices, no, pues yo tengo de forma ilegal este organismo, pero lo quiero volver legal, eso no es posible, porque ya es un crimen, y de hecho eso amerita una incautación del ejemplar y una sanción para ti como persona. Wow, o sea, hay que estar informadísimos. Claro. De hecho, un ejemplo fue de otro cantante muy famoso, Nodal, que compró un mono araña, lo exhibió en redes y justamente se lo hicieron llegar de que era una especie ilegal en México. Él había comentado que había hecho todo un procedimiento para que fuera legal y justamente no hay dicho procedimiento, como dice Edgar. Una vez que el animal haya sido comprado del tráfico ilegal, es ilegal y no hay vuelta de hoja. Son animales que, justamente como mencioné aquí en la diapositiva, están reguladas bajo el CITES, que es un convenio internacional de comercio de especies. En México también tenemos lo que es la NOM 059 de Semarnat, y que todas estas cuestiones de que nosotros llegamos a ver a personas que tienen animales ilegales, podemos denunciar ante Profepa. Ok. Y en estas normas vienen como marcadas las especies que son ilegales. Sí, de hecho hay un documento que podemos buscar tanto en la Semarnat como en la Profepa, donde te enlistan cuáles son las especies ilegales en México. Entonces, ustedes pueden ir a Google, pueden buscar especies ilegales en México, sale un documento en PDF y te empieza a enlistar. También hay otros documentos muy específicos en caso de citácidos, que son todas estas cuestiones de pericos, donde te norma cuáles son las ilegales para mascotas, cuáles sí son legales, en qué situación están, si están en peligro de extinción, en estado crítico. Vienen muy específicos. Wow. O sea, definitivamente son cosas que no sabemos y nos podemos tener un problemón, ¿no? Claro. Por información no paramos porque información hay. Así de sencillo.
Y siempre que quieras comprar una mascota, fui a tal tienda y me gustó un organismo, pues mejor investigo y me evito tantos problemas. Hay mascotas, por ejemplo, que no están reguladas, por ejemplo, algunas especies exóticas, como mencionábamos anteriormente, que, por ejemplo, la tortuga de orejas rojas en un momento no estuvo regulada. Actualmente se está, pues, poco a poco la están regulando, pero hay otras especies que prácticamente no hay ninguna información sobre estas. En cuanto de forma oficial, claro está, pero siempre hay información en alguna u otra fuente. Por eso digo que por información no paramos. Entonces tenemos que poner mucha atención. Si yo adquiero algún espécimen en una veterinaria o en un granero o en alguna X tienda, que venga con el certificado, ¿no? O sea, que diga que es legal su venta. Sí, de hecho en las tiendas o en las veterinarias, ¿le puedes cambiar a la otra? Sí, claro. Tienen un documento, luego que los tienen pegados incluso en las paredes, donde especifica que el lugar tiene animales de legal procedencia. O sea, primero que nada debemos de checar eso. Si la veterinaria, la PIMS, la UMA, sí cumple, que sea un espacio que esté certificado. Una vez que ya hayamos comprobado que este lugar sí es certificado, exigir la documentación legal para nuestra compra. Ok. Y bueno, aquí justamente decimos que los animales más traficados en México justamente son las guacamayas, los loros, tucanes. En cuestión de plantas, son orquídeas, cactáceas, también algunos monos, justamente el mono aullador que se ha vuelto con mucha fama debido a los TikToks, a algunas publicaciones en Twitter, Instagram, ha tenido demasiada demanda. Ocelotes, tarántulas y reptiles. De hecho, ahí estamos viendo a un margay, ocelote o margay y ocelote, que son muy parecidos. Tenemos 4 especies de felinos pequeños aquí en México. Lamentablemente todos están en situación de peligro de extinción o en estado crítico. Y una de las causas principales por las cuales están son porque son tan adorables, son pequeños, son muy diferentes a lo que es un gato convencional y pues obviamente los trafican. Y ninguna especie de estos felinos no es legal, son totalmente ilegales. O sea, ni porque haya UMAS zoológicos PIMS no se pueden vender. En cuestiones de tarántulas y reptiles hay un caso muy particular y es que algunos animales sí llegan a ser legales, como es la boa constrictor. Sin embargo, llegan a algunos a ver un tipo de fraude que te dicen, no, ¿sabes qué? Yo sí vendo animales legales, mira, tengo la boa constrictor, tengo tal especie, que tú dices, sí son legales, pero lo que no saben es que probablemente solamente están falsificando los formatos o solamente te estén diciendo que ya tienen el certificado, aunque no sea así, y van y extraen de su hábitat natural. Entonces también hay que checar muy bien que no siempre cuando se venden animales legales, por así decirlo, que vengan de una procedencia diferente. Wow, no, sí. Ahora sí que siempre va a haber esta parte hasta de la piratería en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, qué mal. Sí, hay muchas personas que de hecho se llegan a dedicar a eso y justamente pues ya es muy común en algunas localidades que llegan a tener estas prácticas. Y justamente la problemática del tráfico ilegal debe de implicar no tan solo a lo que es el gobierno, sino también a las poblaciones, a los civiles, a la ciudadanía, que nos apoyen
con estas situaciones de, ¿sabes qué? No voy a comprar tal ejemplar, voy a denunciar, considerar qué mascota tener, si realmente tengo también el dinero necesario para poder mantener esa especie, muchas cosas. Siempre vamos a pedir el apoyo para lo que es la comunidad, la ciudadanía, porque sin ellos no podemos hacer nada y se va a seguir llevando estas prácticas. Ujú. Algo que no muchas personas saben es que cuando nosotros tenemos un animal que no es legal, muchas veces podemos directamente llevarlo a instituciones que con todo gusto te lo van a aceptar y van a hacer lo posible para tratar de reintroducirlo en su hábitat, y de no ser posible le van a dar una vida digna. De hecho, nosotros hemos llevado varios organismos, sobre todo citácidos, hemos llevado a Semarnat o a Profepa, donde ellos nos los han recibido y nos mantienen al tanto. Nos mantienen al tanto de qué sucede con estos organismos. Si tú en algún momento compraste un perico, escuchaste esta plática o por algún medio te enteraste de que es ilegal, te sientes culpable y quieres remendar eso, puedes llevarlo a Profepa y ellos, sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de problema, te van a aceptar ese organismo. Tampoco te van a estar cuestionando. A ellos lo que les interesa es el bienestar de los animales que están en peligro de extinción o que están en un estado de protección. Ok. No, es importante, o sea, la concientización también de uno, de decir, ok, no lo sabía, pero ahora que ya lo sé, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, no pensando egoístamente en decir, pues es que es mi perico. O sea, pensando en la especie del perico, o sea, en la vida en sí de ese ejemplar, ¿no? Claro. Pues eso es lo importante. Este es el punto de estas pláticas, de que si una persona no conoce, después de esta plática ya tenga una idea de qué es lo que puede hacer para, no digamos remendar su error, sino que mejor dicho, para darle una vida digna al organismo y tratar de que pues pueda vivir lo más adecuado posible. Uh-huh. Y yo creo que también algo importante es que si ya escuchaste la charla, si sabes de alguien que tenga algún ejemplar, pues también hacérselo saber, ¿no? Entonces evitar también que se metan en problemas legales y mejor para hacerlo bien, lo que es por ley. Claro, hacer lo Sí, claro. hacer lo que debes hacer lo que se necesite y pues ayudar con lo que puedas. Dar a conocer esta información es una herramienta muy útil y de hecho esa es nuestra principal fuente de motivación para Biólogos Haciendo Cosas. Nosotros dar a conocer información a personas fuera de este rubro. Ok, no, es importantísimo. Yo por eso les dije, yo quiero aquí a Biólogos Haciendo Cosas que nos hablen de todo esto que hacen, que veo día a día que están súper activos y todo, y pues información que pues muchos desconocemos, pues, pero pues aquí está. Véanlo, chéquenlo, analicen la información y igual contacten aquí a Edgar y a Andy en todas sus redes sociales. ¿Cuáles son, Andy? Pásenlas por aquí. Sí, claro. Nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Nos van a encontrar en todas como Biólogos Haciendo Cosas. Ahí le teclean y así. Luego, ahí vamos a estar. Sí, y crean contenido muy, muy padre. En TikTok, no, hombre, está reventando el TikTok. Está genialísimo lo que están haciendo en TikTok, porque son estas cápsulas de información cortitas para aquellos que no les gusta mucho. Pues aquí, mira, en 3 minutos ya aprendiste algo. Y eso es lo importante. Entonces, yo sí les reconozco mucho la labor que están haciendo ustedes, Biólogos Haciendo Cosas, la verdad. Tienen un megaproyectazo y veo que cada vez crecen más, hay nuevos integrantes, hay nuevos miembros y poco a poco, mira, la ciencia va a llegar a todos lados y eso de verdad que yo les felicito mucho por eso que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy bien, pues yo agradeciéndoles que están aquí platicándonos de esos temas y agradecerles su tiempo, sus conocimientos y por favor síganos en todas las redes sociales porque necesitamos más y más información y la invitación para ustedes está abierta aquí al canal. Quiero aquí hacer un segmento especial hablando de peces que también comparto ese amor por ellos. Entonces hay que aventárnoslo, ¿qué dicen? Yo voy. A mí me gustan mucho los peces y de hecho pues es lo que me quiero especializar en la ictiología. Principalmente yo estoy estudiando los peces de mi estado, a los peces dulceacuícolas del estado de Morelos. Y pues cuando quieras hablar de algo así, adelante. Perfecto. Y también Andy, especies invasoras, buenísimas charlas que da Andy con eso. Muchas gracias, la verdad es que es un tema que me gusta mucho, principalmente los impactos que tiene en especies silvestres, fauna nativa y sobre todo porque muchas de esas especies atacan a mis preciados felinos. Me gustan demasiado los felinos y sí están teniendo un impacto muy grande, entonces yo con mucho gusto me encanta hablar de estos temas, la verdad. Perfecto. Y muéstranos tu bebecito que tienes ahí tan bello. Sí, aquí está. Si quieren, pues quiten la presentación para que lo vean mejor. Para que pues conozcan a este integrante también de biólogos haciendo cosas, ¿cómo no? Nos ayuda de vez en cuando. Sí. Miren nada más. Nada nomás, qué belleza. ¿Cómo se llama? Legal, amigos, legal. Se llama Artemis. Artemis. Qué nomás, qué belleza. No, hombre. No, y se nota que está súper bien cuidadito. Sí, claro, y sobre todo es tenerle mucha paciencia porque son animales muy nerviosos, muy enojones, y tengo que tenerle mucha paciencia para que se adecuara a mí, entonces tener que estar jugando con él, incluso como ellos tienden a estar en contacto con el aroma, aquí haciendo cuestiones de darle mi ropa para que empezara a oler y empezara a identificarme, o sea, una estrategia para poder convivir con este pequeñín. Que reconozca a su mamá erizo. Qué bonito. Sí. Perfecto, chicos, pues muchas gracias de verdad por estar aquí. La invitación está abiertísima, hay que seguir haciendo más. Siempre que entrevisto a alguien, esta es la parte más difícil porque no quiero que se acabe. O sea, yo quiero seguirle, pero de verdad, les agradezco mucho su tiempo y vamos a hacer más colaboraciones aquí con biólogos haciendo cosas. Por supuesto, ahí cuando quieras hablar de los peces del estado, aquí estoy. De hecho, aquí tengo a la carpita morelense, que un artista me lo dibujó. Y pues aquí arriba tengo al poderosísimo folleto de los peces del estado. Es todo. Oh, qué talentosa esa artista, ¿eh? Talentosa. Pues, mira, aquí está la carpita. Genial. Perfecto, pues muchas gracias. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto entonces. Claro. Muchas gracias por darnos este espacio. Hasta luego. Adiós. Pues bien, amigos, ese ha sido el video del día de hoy donde estuvimos hablando acerca de la tenencia legal y responsable de las mascotas. Espero que se lleven esta información súper valiosa y también sigan a nuestros amigos de Biólogos Haciendo Cosas en todas sus redes sociales por acá y también síganos a nosotros en esas redes sociales por este lado. Y bueno, me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.